El día de hoy estaremos hablando acerca de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que corresponde a la Unidad 5 de la materia de Derecho Fiscal. Esta ley es comúnmente conocida como la Ley Antilavado de Dinero. Pero, ¿qué es el lavado de dinero? Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Pero ¿cuál es el objeto de esta ley? Es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. ¿Quién se encarga de aplicar la ley antilavado? El responsable de este es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien será la autoridad competente para aplicar en el ámbito administrativo la presente ley y su reglamento, donde la Secretaría tendrá las facultades siguientes: recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la unidad la información que le requiera, coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación, requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones, conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas, y por último tendrán que emitir reglas de carácter general para los efectos de esta ley antilavado de dinero para mejor proveer en la esfera administrativa. Ahora bien, la unidad de inteligencia financiera. La Procuraduría contará con una unidad especializada en el análisis financiero, como órgano especializado en el análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la ley antilavado y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República. Ahora bien, ¿qué son las actividades vulnerables? Son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes ilícitas, las cuales afectarían a la economía de quienes las realicen sin que el ente económico y la propia autoridad pudieran darse cuenta. Dichas actividades se encuentran reguladas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en su artículo 17. Entre las actividades vulnerables podemos mencionar las siguientes: las vinculadas con juegos y sorteos, emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones, emisión y comercialización de cheques de viajero, ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito, desarrollo inmobiliario, comercialización o intermediación de metales y joyas, subasta o comercialización de obras de arte, comercialización de vehículos, servicios de blindaje de vehículos, servicios de traslado y custodia de valores, prestación de servicios de fe pública, recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, arrendamiento de inmuebles y activos virtuales, así como los servicios profesionales siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente. Tales son los casos de la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre de estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles
o la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Ahora, el umbral de identificación. Algunas de las actividades vulnerables comprendidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mencionados anteriormente, son consideradas como tales por el simple hecho de su realización. A otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la ley. Ahora bien, en el caso del umbral de aviso, una de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables es la presentación de avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la obligación de identificación, en algunas actividades el aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de aviso. A continuación, presentaremos unas tablas donde citaremos información relevante acerca de los umbrales de aviso y los umbrales de identificación. En el caso de la primera actividad, que corresponde a juegos con apuesta, concursos y sorteos, le corresponde 325 UMAS y en moneda nacional 28.236 pesos. En estos casos correspondería al umbral de identificación. En el caso del umbral de aviso, le corresponde 645 UMAS y en moneda nacional corresponde a 56.037.60 pesos. Esto es importante identificarlo para cada una de las actividades, así como de las demás que corresponden a la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin relación laboral. En el caso de la actividad de compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre de estos, el umbral de identificación es relativamente siempre, y en el caso del umbral de aviso, cuando en nombre y representación de un cliente se realiza alguna operación financiera que está relacionada con los actos señalados, y así para cada una de las siguientes actividades. En el siguiente recuadro, acerca de la prestación de fe pública por notarios públicos con respecto de la actividad de transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. En el caso del umbral de identificación es siempre en las sumas y en la moneda nacional de igual forma es siempre, y en el caso del umbral de aviso son de 16.000 UMAS, que corresponde a 1.390.080 pesos en moneda nacional, y así para cada una de las siguientes actividades. En el caso de la prestación de fe pública por corredores públicos en el caso de la primera actividad, los avalúos sobre bienes, en el umbral de identificación corresponde a 8.025 UMAS, que representa a 697.212 pesos, y en el caso del umbral de aviso le corresponde de 8.025 UMAS y en moneda nacional representa la cantidad de 697.212, y así para cada una de las siguientes actividades. En el caso de la prestación de servicios de comercio exterior, en el caso de la primera actividad que corresponde a vehículos, en el umbral de identificación, en UMAS y en monedas nacional es siempre, y en el mismo caso de umbral de aviso es de la misma forma que corresponde a siempre, y así relativamente en cada una de las actividades se interpretan los umbrales de identificación y el umbral de aviso según correspondan a la actividad que están representando. Las entidades colegiadas. Los sujetos que deban presentar avisos conforme a lo previsto por la sección segunda acerca de las actividades vulnerables del capítulo 3 de las entidades financieras y de las actividades vulnerables de la ley antilavado podrán presentarlos por conducto de una entidad colegiada que deberán cumplir los requisitos que establezca la ley. Las entidades colegiadas deberán cumplir con lo siguiente: conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, mantener actualizado el padrón de sus integrantes, tener dentro de su objeto la prestación de los avisos de sus integrantes, designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la prestación de los avisos y mantener vigente dicha designación. El representante deberá contar por lo menos con un poder general
para actos de administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley. También tendrán que garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los avisos de sus integrantes, garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de estos. También tendrá que contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los avisos de estos. Contar con los sistemas informáticos que reúnen las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los avisos de sus integrantes, y deberán contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar los avisos a que se refiere la sección segunda de este capítulo en representación de sus integrantes. Ahora bien, estaremos hablando acerca de las obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables. Estas obligaciones son las siguientes: identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades. Para los casos en los que se establezca una relación de negocios, se solicitaría al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación. Solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo si ésta obrare en su poder. En caso contrario, declarar que no cuenta con ella. También custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como lo que identifique a sus clientes o usuarios. También tendrán que brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. Y por último, tendrá que presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley. Ahora bien, acerca de las restricciones de efectivo. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos, en los supuestos siguientes. En el caso de las compraventa de inmuebles, el límite en UMA sería de 8.025 y el monto límite en moneda nacional es de 697.212. En el caso de las compraventas de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, el límite en UMA será de 3.210 y en moneda nacional de 278.884.80. En la actividad de compraventa de reloj, joyería, metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, el límite en UMA será de 3.210 y el monto límite moneda nacional será de 278.884.80. En el caso de la adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos, el límite en UMA será de 3.210 y el monto límite moneda nacional será de 278.884.80. En el caso de los servicios de blindaje, el límite en UMA será de 3.210 y el monto límite moneda nacional es de 278.884.80. En el caso de la compraventa de acciones o partes sociales, y así como el arrendamiento de inmuebles o nuevos o usados, representa el mismo límite en UMA y el mismo límite en moneda nacional. Ahora bien, el alta y baja de quienes realizan actividades vulnerables. Requisitos para el alta: estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes RFC, contar con el certificado vigente de la firma electrónica avanzada. En estos casos, las personas morales y entidades colegiadas deberán utilizar la firma electrónica avanzada asociada a su Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo, se deberán de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4 de las reglas de carácter general a que se refiere la ley. Una vez registrados, podrán presentar los avisos correspondientes a través del portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria SAT. Los requisitos para darme de baja. El trámite sirve para que los sujetos obligados que han dejado definitivamente de realizar actividades vulnerables den de baja las obligaciones relacionadas al cumplimiento de la ley. Deberán solicitar su baja del padrón a que se refiere el artículo 4, fracción 1 del este reglamento, conforme a lo dispuesto en las reglas de carácter general. Dicha solicitud surtirá efectos a partir de la fecha en que se
sea presentada. En caso contrario, las personas registradas deberán continuar presentando los avisos correspondientes. Dicha solicitud de baja se debe de entregar al momento de presentar el último aviso de la actividad vulnerable. Es muy importante recalcar que tanto el alta como la baja del padrón de personas que realicen actividades vulnerables es totalmente gratuito. Ahora bien, en el caso de los avisos, quienes realicen actividades vulnerables presentarán ante la Secretaría los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponde a aquel en el que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de aviso. La presentación de los avisos se llevarán a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichos avisos contendrán lo siguiente: datos generales de quien realice la actividad vulnerable, datos generales del cliente, usuarios o del beneficiario contralor, y la información sobre las actividades u ocupación en conformidad con el artículo 18, fracción 2 de la ley, y descripción general de la actividad vulnerable sobre la cual se dé aviso. Ahora bien, en el caso de las visitas de verificación, la Secretaría podrá comprobar de oficio y en cualquier tiempo el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la prevención e identificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las actividades vulnerables de esta ley, a las entidades o en su caso al órgano concentrador. Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación que soporte con que cuenten esté directamente relacionada con actividades vulnerables. En el caso del reporte de las operaciones, la Secretaría deberá informar al Ministerio Público de la Federación de cualquier acto u operación que deriven de una actividad vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique con motivo de la aplicación de la ley. Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrán en resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la aplicación de la presente ley, especialmente por la presentación de avisos, para lo cual la información de los actos y operaciones contenidas en dichos avisos que sea necesario aportarse en las investigaciones correspondientes será a través de los reportes que al efecto presentará la Secretaría. Ahora estaremos hablando acerca de las sanciones y los delitos. Tipos de multas. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan la ley. Las multas que se determinen en términos de esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. Se aplicará la multa correspondiente a quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de la ley, incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la ley, incumplan con la obligación de presentar en tiempo los avisos a que se refiere el artículo 17 de la ley, incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24 de la ley, incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de la ley, también como que omitan presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de la ley. Y por último, participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de la presente ley. Las multas aplicables serán las siguientes. Se aplicará multa equivalente a 200 y hasta 2.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 53 de la ley. Se aplicará multa equivalente a 2.000 y hasta 10.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción 5 del artículo 53 de la ley que se está abordando. Se aplicará multa equivalente a 10.000 y hasta 65.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o de 10 al 100% del valor del acto u operación cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones 6 y 7 del artículo 53 de la ley. Ahora bien, en el caso de los tipos de delitos, se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2.000 días multa conforme al Código Penal Federal a quien proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o sean completamente ilegibles para ser incorporados en aquellos que deban presentarse. De manera dolosa, modifiquen o alteren información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos o incorporados en avisos presentados.
Se sancionará con prisión de 4 a 10 años y con 500 a 2.000 días multa conforme al Código Penal Federal al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilicen la información, datos, documentación o imágenes a la que tenga acceso o reciban con motivo de la ley, o que transgreda lo dispuesto por el capítulo 6 de la misma en materia de la reserva y el manejo de información, y a quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con actividades vulnerables, independientemente de que el aviso exista o no. A quienes incurran en cualquiera de los delitos de la ley se les aplicará además una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la Secretaría que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de la ley antes mencionados. En el caso previsto de la fracción 2 del artículo 63 se procederá indistintamente por denuncia previa de la Secretaría o querella de la persona cuya identidad haya sido relevada o divulgada.